Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alberto y esto es Desde mi terraza, hablando de cáncer sin miedo. Bueno, quiero empezar agradeciendo a todos aquellos que han sido fieles seguidores a este podcast, que me han dejado sus comentarios, que me han puesto like, que evidentemente me siguen porque incluso a veces antes de que salga el anuncio de que ya está el nuevo episodio, ya hay una o dos vistas. Entonces, bueno, pues qué bueno que lo están disfrutando, qué bueno que lo estén aprovechando y ojalá me estén compartiendo con otras personas para que también lo puedan seguir. Y bueno, este, como lo he dicho, no hay un guión, no sigo un script, no tengo un teleprompter, ni mucho menos aquí enfrente de mí, que me recuerde qué debo de hablar, en qué me quedé, etcétera, ¿no? Y pues eso genera omisiones y, uy, Alberto, luego otra vez hiciste una omisión en el episodio pasado, cuando ya estaba yo hablando de que íbamos a tener la primera quimioterapia. Sí había yo mencionado en un podcast anterior que después de que me operaron, cuando me metieron la cámara aquí vía una laparoscopía, me dejaron conectado un aparato que se llama Pleurovac, al cual mi esposa y yo amablemente apodamos Cleopatra. Y bueno, Cleopatra me seguía a todos lados. Les voy a poner una imagen, a ver, por acá. Les voy a poner una imagen para que vean cómo es un Pleurovac, pero era una especie como de portafolio de plástico transparente, un poco grotesco, porque ahí pues quedaba todo el líquido, todo el plasma que me salía del lugar donde me hicieron la cirugía, pues iba a parar ahí, ¿no? Que era como una especie de aspiradora. De hecho, los primeros días estaba conectado a la corriente y me succionaba, o sea, yo sentía la succión, eventualmente ya lo desconectaron de la corriente. Entonces, pues cada vez que yo quería dar un paseíto ahí en el pasillo del tercer piso del Sanatorio Español, pues tenía que ir acompañado porque alguien tenía que irme siguiendo, normalmente Mara, mi esposa, tenía que ir siguiéndome con el suero y yo tenía que ir cargando el Pleurovac como alto ejecutivo en Nueva York, paseando por las calles con un portafolio lleno de documentos importantes. Eh, Algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues el Pleurovac, había una manguera que salía de acá, y perdonen hoy mis fachas, estoy terriblemente fachoso, pero otra vez esto es un podcast casual. Entonces había una manguera, y antes de que me pusieran ya la quimioterapia, me dijeron, ya te vamos a quitar el Pleurovac, fue así de bravo, bravo, bravo. Entonces, estaba ahí mi esposa conmigo, y pues yo juraba que lo que había dentro, el pedazo de manguera, una cosita así, ¿no? Ya habían dejado dos costuras preparadas para que en cuanto la manguera saliera, nada más jalar y cerrar, ¿no? O sea, cerrar la herida. Entonces yo juraba de verdad que era un pedacito así. Entonces me dicen, bueno, a ver, Alberto, respira profundo y cuando saques el aire, vamos a sacar la manguera, ¿no? Pues venga, vamos, sí, yo bien valiente, ¿no? Entonces respiro profundo y cuando saco el aire, o sea, no fue un pedacito así. Eran, o sea, yo sentí como 17 kilómetros de manguera que había dentro de mi cuerpo. No, no sé, habrán sido, híjole, yo calculo que más de 30 centímetros lo que había ahí, o sea, aquí en mi costado, ¿no? Entonces fue, qué lástima, qué lástima, qué lástima que en aquel entonces no había cámaras digitales, porque hubiera sido un momento buenísimo para grabarlo. O sea, mi cara de asombro, porque no fue de dolor, fue de asombro de ver eso y de por un momento sentir un vacío ahí, porque pues, obviamente es algo que está ocupando espacio dentro de tu cuerpo, y que inmediatamente jalaron las costuras y cerraron ahí. Entonces, bueno, esa fue una de las cosas que se me olvidó, que creo que es una interesante anécdota. Y la otra fue que también, acuérdense, yo había entrado al hospital con una neumonía, la cual me curaron o la liberaron lo más que se pudo antes de hacerme la biopsia. Entonces, mi pulmón izquierdo sobre todo, pues estaba débil. Acuérdense, lo tenía yo al 20% de su capacidad cuando llegué al hospital. O sea, eso se dice fácil, pero es un pulmón casi, casi colapsado. Entonces, resulta que tenía yo que ejercitar el pulmón. Y ahí viene otra anécdota muy simpática. También tengo que buscar la imagen, ¿no?
me traen un aparatito, una caja de plástico transparente con un tubo, otra manguera, con un tubo, y tres, o ya no me acuerdo si eran tres o cuatro pelotas tipo ping pong adentro. Y entonces me dicen, bueno, esto es para que ejercites tus pulmones. La risa que nos ha dado al ver ese aparatejo, mi papá estaba ahí también, si no me equivoco, porque pues me lo dejaron ahí, pero nadie me explicó cómo se tenía que usar. Entonces, pues yo veía las pelotitas de tenis y yo venga a jalar aire y a jalar aire y ahí no se movía nada y no pasaba nada. Pero, o sea, fue un momento súper gracioso hasta que alguien llegó a decirme que lo que tenía que hacer era soplar. Y este plástico, esta caja de plástico constaba de eran cuatro cámaras, porque eran cuatro pelotas. Cuatro cámaras, digamos que individuales, pero interconectadas, en donde yo tenía que soplar con fuerza y que la pelota de ping pong subiera. Pero entonces el objetivo era que subieran las cuatro pelotas. Claro, al tener los pulmones débiles, pues los primeros intentos a duras penas lograba subir la primera pelota. Entonces me dijeron, esto lo tienes que hacer todos los días, un buen rato. Esto, insisto, fue durante mi estancia en el hospital. Entonces se convirtió en otro juguete más, ¿no? Entonces entre Pleurovac, entre el suero, entre mi cajita con las pelotitas y a soplarle, la verdad no había oportunidad de aburrirse ahí en este ambiente. Y como todo lo tomábamos a juego, todo lo tomábamos a broma, de verdad era una delicia. Insisto, el grupo de enfermeras que eran tan lindas y que llegaban y no, es que preferimos estar con usted y queremos atenderlo solo a usted, porque toda la demás gente está de malas y usted acá siempre está en la fiesta, siempre se está riendo. Les encantaba ver mi cuarto lleno de los dibujos y de las cartas que me habían hecho mis alumnos, que pues yo la verdad es que no pedí permiso, pero nadie me dijo que no y nadie me regañó de que mi habitación del hospital, o sea, tenía, no sé, por lo menos unos 20 dibujos que me habían mandado mis alumnos, ¿no? Y eso pues siempre es algo que levanta el ánimo. Pero hasta ahora, al estar conectado a Cleopatra, al estar con el suero, pues mis pocos paseos se habían limitado a los pasillos del tercer piso. Cuando ya por fin me quitan a Cleopatra y ya me podían desconectar del suero por periodos largos, porque ya no dependía yo de estar conectado a eso, ya, o sea, la verdad es que mi alimentación nunca fue mala. Eh, antes de la primera quimioterapia, también bajé a mi primer paseo al aire libre con Mara, con mi bata de hospital, me puse una bata encima porque estábamos en pleno invierno, estamos hablando del mes de enero y en el mes de enero en la Ciudad de México, sí o sí, hace frío. Entonces, bata, zapatitos y a bajar, a caminar alrededor de la torre del hospital. Y me acuerdo que fue agotador, agotador. O sea, ahí es donde sentí mucho más fuerte la debilidad pulmonar. Porque, bueno, pues los paseos dentro del pasillo del hospital, pues no eran distancias ni remotamente largas. Íbamos, hacíamos una pausa, veníamos, hacíamos otra pausa, íbamos al otro pasillo, regresábamos, nos deteníamos a ver la vista por la ventana, etcétera. Pero aquí, que fue ya sin estar en el ambiente controlado hospitalario, sino estar al aire libre, pues sí, sí pegó duro, ¿eh? Sí pegó duro y fácil no es. Yo creo que a nadie, absolutamente a nadie le gusta sentirse mal y a nadie le gusta darse cuenta de que tu salud está delicada. Pero la verdad es que estaba yo en un proceso de recuperación muy, 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 muy bueno. Y, y hablando de frío, pues también había que empezar a tomar en cuenta una cosa. Yo ya muy pronto iba a salir del hospital. O sea, a mí me ponían mi quimioterapia y era, bueno, pues muchas gracias, mucho gusto y nos vemos en no, en una semana, pero ya no internado, sino más bien para ver tus primeras radiografías después de la quimioterapia. Mi casa, allá en San Pedro de los Pinos, en verano era muy caliente y en invierno era muy fría, pero debo de decir que eso fue por un error mío. La casa tenía una especie de solar, o sea, un vidrio en lo que usábamos comúnmente como comedor. Cuando yo compré la casa,
ese solar tenía un vidrio, una película polarizada. Entonces, eso hacía que en el verano el calor se quedara afuera y en el invierno el calor se quedara adentro. Pero pues ya esta película estaba medio dañadona, por algunos lados medio pelada, y pues al genial Alberto nunca se le ocurrió pensar que era la función que tenía esa película polarizada y se la mandé quitar, ¿no? Entonces cuando se la mandé quitar, pues resulta que en invierno mi casa era un auténtico congelador. Y pues he hablado mucho de los amigos que han sido de verdad ángeles de la guarda en este proceso. Esta vez me toca hablar de mi querido Germanito, el buen Blitz, hermano del alma, un amigo que es alemán, pero que llegó a vivir a México muy chico, más o menos a los 12 años, y que, bueno, es un hermano para mí, es más que un hermano para mí. Y, o sea, él al darse cuenta de esto me dice, oye, Cuasi, es que mi apodo es Quasimodo, me dice, oye, Cuasi, es que tú no vas a poder estar en tu casa, te vas a congelar, eso no va a ser bien para tus pulmones, no sé qué. Y entonces le dije, bueno, pues no sé, compraré alguno de estos radiadores eléctricos para mantener por lo menos mi cuarto caliente y cuidarme. Y dice, no, 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 pero es que eso reseca mucho el ambiente y tampoco se trata de eso. Dice, no, 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 esto déjalo en mis manos, yo lo voy a solucionar. Parece que estoy exagerando, pero yo creo que no le llego al acento de mi querido Germanito. Y, o sea, ¿cuál fue mi sorpresa? Que, ¿saben qué hizo este hombre? Fue a comprar un calentador de gas y no solo compró el calentador de gas, sino que lo mandó a instalar. O sea, mandó a poner toda la instalación de gas para que ese calentador calentara la casa en general y no solamente un espacio en particular. O sea, ¿qué les puedo decir? Son verdaderamente los que comienzan como amigos y que se convierten en tu familia más cercana, son los que pueden hacer eso. O sea, el Blitz, Berito, que en aquel entonces estaban casados, ella me conseguía la medicina para minorar los efectos de la quimioterapia, el Tatanka y Chio, que también estaban casados en aquel entonces, que eran, o sea, el Tatanka era mi roomie y me cuidaba y me acompañaba a mis citas con el doctor y le daba seguimiento a todas mis radiografías, a todo, siendo el médico. O sea, rodeado de gente increíble. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mi esposa Mara, de mi suegra Lupita, que también siempre al pie del cañón, siempre yéndome a visitar cuando podía, cuando coincidían mi papá y mi suegra, mi papá le daba aventón a mi suegra de regreso. O sea, una unión familiar que es increíble. O sea, lo recuerdo y se me salen las lágrimas, me emociona porque qué bonito la gente tan hermosa que me rodeó en estos momentos. Y bueno, pues no me quiero alargar demasiado, pero esto es el momento justo antes de la primera quimioterapia. Yo había dicho que ya lo iba a contar, pero me faltaban estos detalles y no podía dejarlos de lado. Entonces, les prometo, ahora sí, en el episodio 8, les platico cómo me fue con la quimioterapia y cómo me fue cuando ya por fin me dieron de alta del hospital. No lo olviden, like, campanita, comentario, todas esas cosas. ¿Y qué creen? Ya también me pueden encontrar todos los episodios en Spotify. Busquen mi canal desde mi terraza. Es lo primero que van a encontrar y como ya son tantos episodios, sí está hasta arriba. Véanlo. Saludos.